Bueno, en esta cápsula les voy a hablar sobre el neoliberalismo y su verdadera cara en los países subdesarrollados. Primero, ¿qué es el neoliberalismo? Lo podemos definir como una política o doctrina económica que promueve la inversión extranjera, que los países se inserten en la economía globalizada, que se favorezca a las grandes capitales, o sea, a las grandes empresas, que pues, se les den subsidios, que se les perdonen impuestos y sobre todo que el gobierno tenga un modelo de Estado moderador, o sea, que no intervenga en la economía, que deje que las empresas manejen la economía libremente y él se dedique a gobernar y legislar. Eso es el neoliberalismo. ¿Cómo es que lo van aplicando los países que lo promueven, que son básicamente los países desarrollados? También lo van a promover los grandes organismos internacionales, como el Banco Mundial, y pues, las grandes empresas, porque es quienes se ven favorecidas. El neoliberalismo, pues, es que las grandes empresas van a diferentes países y siendo muy sinceros, no es exageración, ellos lo que buscan es explotar a esos países, sobre todo sus recursos naturales y a su población. Pensemos, por ejemplo, en dos países que tienen una gran cantidad de costureras, como son Bangladesh y Camboya. Son dos países del sureste asiático. En el caso de Bangladesh, es el país número 7 en población. Tiene poco menos de 200 millones de habitantes. Y pues es un país donde evidentemente al haber tanta población hay mucha necesidad y eso conlleva que tenga mano de obra barata. ¿Por qué las empresas se instalan en Bangladesh? ¿Las empresas quieren desarrollar a Bangladesh? No. Las empresas lo que quieren es la mano de obra que es barata en Bangladesh, porque en otros países no pueden pagar salarios bajos de $2 o $3 al día, pero en un país altamente poblado y donde la gran mayoría es pobre, pues claro que la gente va a aceptar esos salarios. Otro país que tiene fábricas textiles es Brasil, sobre todo en la parte norte. Mucha de la gente que trabaja en esas fábricas son migrantes bolivianos que llegan con engaños, que están en fábricas donde permanecen prácticamente todo el día o la mayor parte del día. Dentro de esas fábricas realizan su vida, ahí duermen, ahí comen, en algunos casos llegan a salir, pero la empresa de su sueldo, que de por sí ya es bajo, porque insisto, se van a Brasil porque Brasil es un país con muchos recursos naturales y es el sexto país más poblado del mundo con poco más de 200 millones de habitantes. Entonces, de ese bajo sueldo que le dan a los trabajadores, les descuentan lo de la luz, el agua y pues que pernoten ahí. Eso es lo que pasa en ese tipo de empresas. Y repito, ¿a qué van a Brasil? ¿Van a desarrollar a Brasil? No, ya no les interesa desarrollar a los países en los cuales se instalan. Y ese es un principio fundamental del neoliberalismo, insisto, que el gobierno no interceda en la economía y deje a las empresas hacer libremente lo que ellas quieren. Ese es el modelo que ellos promueven y que dicen nos llevará al desarrollo. Tenemos el ejemplo de China. China, que es un país pues con mucho dinero, pero eso tiene una gran relación con su gran tamaño. Es, si no mal recuerdo, el cuarto país más grande del mundo y es el país más poblado del mundo, todos sabemos eso. Y algunos creen que China es desarrollado, pero si realmente le ponemos atención a China, China no es un país desarrollado. Y en el caso de la economía, es la economía número 1 porque es el país más poblado del mundo. Pero el ingreso per cápita de China es similar al de México o al de Brasil. Y México y Brasil estamos muy conscientes aquí en Latinoamérica que no son países desarrollados. Entonces, China creció económicamente, pero no ha crecido socialmente. Por ejemplos hay muchos, desde pues, la cuestión del pensamiento, de cómo reprimen a las minorías que tienen como Mongolia Meridional, el Turquestán Oriental, que es la región de Xinjiang, lo que le hacen a la gente del Tíbet,
Y pues como están todos concentrados en la costa del Pacífico, donde están las grandes ciudades, pero también tienen otros poblados llenos de contaminación, tienen lagos donde no hay vida, porque tiran todos los contaminantes ácidos que se obtienen de las tierras raras, etcétera. China es un país que es mundialmente conocido por no tener buenas leyes laborales, ni cuidan a los trabajadores y mucho menos cuidan del ambiente. En eso se sustentó el crecimiento económico de China. Pero China no es un país donde la gente quiera migrar, así de, yo me quiero vivir a China. No, al contrario, los chinos quieren salir de China y lo hacen. Si tienen la oportunidad, se van a vivir a otro país, que para ellos es mucho mejor. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Corea del Sur, porque habrá quien diga, es que Corea del Sur sí creció, Corea del Sur sí rompió la barrera de ser considerado un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado. Pero Corea del Sur creció con base en sus empresas, en empresas como Hyundai, como LG, como Samsung, como es, si no me acuerdo, también Kia, ¿no? Estas empresas coreanas, donde el gobierno hizo su chamba invirtiendo en infraestructura, mejorando la educación, ampliando la cobertura hospitalaria, y las empresas nacionales crecen con capital del país, mano de obra del país, y entonces sí empieza a mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de los habitantes. Aún así, Corea del Sur no es perfecto, se puede llegar a considerar un país desarrollado, aunque sí tiene varias cuestiones de desigualdad y, bueno, otras cuestiones en cuanto a ideología y presión social, ¿no? Y les voy a poner dos ejemplos claros de lo que es el neoliberalismo. Supongamos que tienes un terreno y que en ese terreno te organizas eventos. Digamos, eso es más o menos lo que haría un país. Eh, Llega la empresa, ¿no? La empresa abrazada del neoliberalismo, y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo te puedo ayudar a ganar más dinero. En ese terreno, tú organizas 3 eventos al mes para dejar descansar el terreno una semana, limpiar, arreglar algún desperfecto. Y vienes ganando, no sé, en pesos mexicanos vamos a decir que son 25,000 pesos netos de ganancia por evento, lo cual, ojo, es mucho dinero por evento. Si hicieras 3 al mes son 75,000 pesos, es mucho más de lo que gana la mayoría de la gente en este país. Y la empresa te dice, no, 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 en vez de que ganes 75 al mes, yo te garantizo que vas a ganar 100,000, 120,000 y además no vas a trabajar. Entonces te convence. ¿Por qué llegó la empresa originalmente? Pues porque veo que tu negocio era redituable. Y hago la analogía de decir, pues había un pastel y ellas quieren quedarse con un buen pedazo o si se puede con la mayoría de ese pastel. Entonces, cuando llega la empresa, pues sí, ella te va a dar tu dinero, pero te va a pedir pues que le des cierta libertad para trabajar dentro de tu terreno. Cabe mencionar, pensémoslo así en el ejemplo, que pues tú que eres el quien planeaba toda la logística y demás dentro de los eventos que organizabas, también había un círculo virtuoso con tus familiares y conocidos que te ayudaban en toda la parte pues de los servicios que se tenían que brindar. Pero cuando llega la empresa, pues la empresa va a tener a sus propios socios, sus propias compañías o subcompañías, que son las que le van a trabajar. Entonces tú vas a recibir más dinero, pero la gente cercana a ti, incluso con lazos familiares o de amistades muy sólidas, pues se van a quedar sin ese interesante ingreso que tú les ayudabas, ¿no? Pasa el tiempo, ellos te dan tu dinero, llega un día en el que te dicen, tenemos que arreglar esto porque hay desperfectos, porque lo podemos mejorar, porque surgió esta situación, y ellos te van a dar la opción que lo pagues tú o que lo absorba la empresa, que te descuente parte de la ganancia que te dan y que les dé cierta autonomía, que es básicamente lo que las empresas le van haciendo a los países. Llegan, empieza a haber empleo, le empiezan a ayudar, después le piden más concesiones, le piden que les baje carga fiscal. Y bueno, pasa el tiempo, ellos te siguen dando dinero y empiezan a hacer muchos cambios a tu terreno hasta que llega el momento en el que acaba el contrato. Ya sea que te lo hayan renovado o no, 1 o 2 veces, pero no se pasan 2, 3 años y dices, ¿sabes qué? Pues aquí acaba este, nuestro vínculo comercial. Te regresas a tu terreno. Entonces tú vas y te das cuenta que de ese paraíso verde, bonito, que tú tenías, que rentabas a la gente para hacer sus eventos, pues ya solo quedan los recuerdos, ¿no? Ya casi no hay árboles,
ya una parte que tenía cubierta vegetal ya no la tiene, ya es un estacionamiento de pavimento puro, ya tiene en medio una gran pista de baile que ya tapó el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres volver a aprovechar, eso le tienes que meter mucha inversión para volver a poner los árboles, que estén bonitos, que el suelo esté bien, que esté fértil, que de pasto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo la empresa? Pues vio que tú tenías un buen negocio, se aprovechó de eso, te ofreció una mayor ganancia, pero lo acabó en poco tiempo. Es lo mismo que le hacen las empresas muchas veces a los países, o casi siempre. Un país tiene un recurso que le puede ayudar al país a crecer económicamente. Llega la empresa y le dice, deja que yo te ayude. Vas a ver cómo vamos a ganar dinero con esto. Y el país, en vez de decir, no, yo lo voy a hacer, yo voy a ganar para que esta derrama económica quede entre mi gente, no, pues sí, dejamos a la empresa trae a su gente, la empresa explota tus recursos, explota tu mano de obra barata, y después ella se va y te deja todo un tirado. Básicamente es lo que pasa en el neoliberalismo. No es una exageración, ejemplos hay varios. Otro ejemplo, igual de lo que es el neoliberalismo, y es por lo que gusta en muchos países, por los que hay políticos, hay gente vinculada al gobierno que se inclina por esta política económica, que es, supongamos que hay una familia que tiene 4 hijos, ¿no? Al hijo mayor le pagan siempre escuelas privadas, lo llevan a clases de deporte, de arte, pero a los que vienen debajo, pues ya no les pueden dar porque su inversión la están haciendo en el hijo mayor. Cuando el hijo mayor está en la universidad, le pagan una universidad de mucho renombre, de estas que cuestan decenas de miles en México, pero a los otros no les pueden pagar la universidad, los otros siempre fueron escuelas públicas, quizá alguno logra entrar a alguna universidad pública, pero pues, la inversión fuerte es el mayor. Llegan a la edad adulta, el mayor tiene un lugar en la empresa de la familia, el mayor tiene una casa, y ante la vista de los demás dicen, oye, no manches, mira esa familia, mira, tienen 3 camionetas, mira la casa en la que viven, mira, ya tienen otra casa, mira el jardín, mira esto. Ante la vista de la gente, la familia está desarrollada, pero quienes conocen a fondo la familia saben que no. Quien tiene un buen puesto en la empresa es el hijo mayor. Quien tiene una buena preparación académica es el hijo mayor. A los otros 3 hijos no les dieron apoyo. ¿Por qué? Porque su inversión era el mayor, para que él pudiera seguir con esta estirpe, con este estatus de la familia, y que él pues se hiciera cargo de sus hermanos menores, quienes viven ahí en algunos cuartos al fondo del jardín. En este ejemplo, ¿dirías que la familia se desarrolló o que solo buscó desarrollar y explotar el talento del hijo mayor y abandonó a los otros 3? Porque creo que la respuesta es clara, y eso es lo que hace el neoliberalismo. El neoliberalismo se enfoca en las clases alta y quien logra ser media alta, o sea, quien tiene un puesto directivo, un puesto ejecutivo, porque ojo, es muy diferente trabajar, por ejemplo, en una de estas grandes cadenas transnacionales de supermercados. En la parte ejecutiva, en la parte comercial de la importación, de la exportación, de la logística. Es muy distinto eso a ser el que descarga los camiones, a ser el cajero, a ser el que tiene que estar pendiente de surtir los anaqueles, etcétera, etcétera. Hay una gran diferencia. Entonces, este ejemplo lo pongo porque así fue. Por ejemplo, en México así fue el porfiriato. El porfiriato se evocó a ayudar a las clases acaudaladas. Y hay que dices que México tenía cosas al nivel de Europa, sí, pero datos mencionan que de las canastas básicas más caras en la historia del país fueron en el porfiriato, que una de las épocas más desiguales dentro de México fueron en el porfiriato, además de la represión que había. Entonces, insisto, ahí en el porfiriato no existía esta ideología del neoliberalismo, ¿no? Que nace aquí en los 80s, de 1982 se dice que fue cuando ya lo implementaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero pues es eso, tú vas a favorecer a los de arriba y los de abajo, pero pues que se jodan, ¿para qué nacen pobres? ¿Para qué tienen hijos? Y nosotros no vamos a ayudar a los de arriba porque son los visibles, porque son los que nos importan. Y entonces, como lo hace China, como lo hacen otros países, incluso Estados Unidos, le vamos a decir al mundo, mírame, soy abundante, soy próspero. Pero si prestas atención, los que tienen mucho dinero son los de arriba. Los de abajo no tienen dinero. Entonces, pues son cosas muy interesantes que reflexionar.
son datos reales, los pueden buscar. Y finalmente, bueno, y sigamos hablando del pasado, dos puntos para cerrar. Uno, el llamado neocolonialismo. Después de que los países latinoamericanos alcanzamos nuestras independencias, se cae en algo conocido como el neocolonialismo. Ya no pertenecíamos a las coronas europeas, ya nos habíamos independizado, pero económicamente seguíamos dependiendo de ellos. Entonces, seguían tomando decisiones y decidiendo, pues, hacia dónde tomaba rumbo Latinoamérica. Y eso es algo que ahora hacen con el neoliberalismo. Por eso ellos lo promueven tanto, porque, ojo, Europa dentro de sí es muy nacionalista. Un debate en la historia es eso, que la historia se enseñe de manera nacionalista, pero es que el mundo es así. Y siempre les digo, pues, tú dile a ver a un palestino, a un tigrino, o sea, de Tigray, a un saharaui, que somos ciudadanos del mundo y que todos somos iguales, y a ver el que te dice. Estas personas que son de naciones no independientes y naciones claramente oprimidas, a ver qué te dicen cuando les digas que todos somos iguales y ciudadanos del mundo. Entonces, ¿por qué saco a colación esto? Porque los países europeos siempre buscan seguir teniendo el pie en la cabeza de los países subdesarrollados. Por eso ellos suelen promover el neoliberalismo, por eso ellos buscan que sus empresas, sobre todo, ojo, y a veces ni siquiera la gente y los gobernantes de esos países, por eso los grandes empresarios, muy poderosos por todo el dinero que han acumulado, fomentan que las grandes empresas tengan presencia en países como México, como Brasil, como Bangladesh, China, Indonesia, Pakistán, India, países altamente poblados, países con muchos recursos. En el caso de Pakistán, tristemente no tiene tantos recursos, pero, pues, ¿qué significa eso? Mano de obra barata. Significa que ellos van a llegar a decirte, voy a generar empleos, sí, pero les digo, no es lo mismo, por eso les puse el ejemplo del centro de los supermercados. Porque no es lo mismo que tú trabajes en un puesto ejecutivo, que generalmente son los extranjeros o la gente de clases altas, a qué empleos van a generar. Bodeguero, cajero, que es, ojo, son trabajos muy honrados, pero obviamente el salario que percibe esa gente es difícil pensar que le ayude, al menos que ella se desarrolle. Ya dependerá de otros apoyos que tenga en casa para ver si puede ayudar a que sus hijos y su familia mejoren la calidad de vida, ¿no? Sobre todo las condiciones económicas. Y el otro ejemplo ya para terminar es el del panafricanismo. Cuando se empiezan a gestar los movimientos de independencia en África, surgen, por ejemplo, el Congreso Nacional Africano, el CNA, al que perteneció Mandela, y surge el panafricanismo. Y uno de los preceptos del panafricanismo era que la riqueza de África haga rica a África. ¿Qué era lo que querían romper? Pues dejar de depender del yugo, o más bien de las potencias europeas, y que todos esos recursos naturales que tiene África, todos esos recursos agrícolas y minerales, les dejaran ganancia a ellos y no que esa ganancia se las llevaran las potencias europeas. Por eso cuando se gestan y se logran las independencias, las potencias europeas meten su cuchara, interceden, desestabilizan países para poner gobiernos títeres que les siguieran dando sus recursos. De los más famosos es Sese Seko, que fue quien le cambió el nombre al Congo Kinshasa, le puso el nombre de Zaire. ¿Ah? Actualmente, bueno, se le conoce como la República Democrática del Congo, está el Congo que era de Bélgica y el Congo que era de Francia, pero no les suelo decir así porque es como si nosotros nos dijeran la América Española. No nos gustaría ese nombre, no nos gusta más que nos digan México. Entonces, pues yo tampoco creo que a la gente del Congo le gusta que le digan, o que recuerden esa parte de a quien pertenecía. Por eso me refiero al como el Congo Kinshasa, que es su capital. Entonces, bueno, esa idea del panafricanismo pues, debería ser un precepto, ¿no? Escrito con letras de oro en todos nuestros países, de que la riqueza de nuestros países hagan ricos a nuestros países y no a las grandes potencias económicas, llámense países o llámense empresas. Pero bueno, eso es lo que pasa con el neoliberalismo. Eh, Suena exagerado, puede sonar muy marxista, en realidad es evidencia mi ideología, pero es verdad. Revisen lo del neocolonialismo, revisen lo del panafricanismo, revisen cómo las potencias europeas, más Estados Unidos, más Canadá, más Australia, siempre han buscado y promovido políticas para seguir explotando los recursos naturales
de los países subdesarrollados. Y piénsenlo y vean la verdad. Las empresas extranjeras nunca desarrollan a los países, que es lo que explotan sus recursos naturales y la mano de obra barata. Eso es lo que ellas buscan. Entonces, pues eso es lo que podemos ver que hace el neoliberalismo en los países subdesarrollados, como México y pues los otros muchos países que no son desarrollados, los cuales vienen siendo más de 150 los países subdesarrollados. Entonces, pues sí hay mucho que reflexionar acerca de seguir promoviendo el neoliberalismo y dejando que las potencias europeas, Estados Unidos, Australia, Japón también tiene lo suyo junto con Corea, pues que ellos sigan imponiéndonos su agenda económica y sobre todo Europa viviendo los recursos naturales de otros continentes. Pues espero te haya servido. Si quieres dejar un comentario, pues siempre fomentando el diálogo y con respeto, es bienvenido. Que tengas una muy buena tarde. Te deseo lo mejor hoy y siempre.